me dan este dato. ¿Cuánto es eso? 2 por 9.8 por 0,8 raíz. 9.8 por 0,8. Esto me da 3.95. ¿Sí? La velocidad 1 acá. Sí. Entonces la voy a poner acá. Es la velocidad 1 de la esfera, ¿ya? Entonces voy a ponerla acá. Acá la voy a poner, ¿ya? Velocidad 1 es igual a 3.96, ¿no? Metros sobre segundo. Esa es la velocidad de la esfera, ¿sí? La velocidad 2 del bloque es 0, ¿no es cierto? Lo vamos a poner acá con otro colorcito para que ustedes se vayan. Velocidad 2 igual a 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Velocidad del bloque es 0, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar acá nosotros? Vamos a aplicar cantidad de movimiento y vamos a aplicar la ecuación de coeficiente de restitución, ¿no es cierto? Entonces, fíjense qué es lo que vamos a aplicar acá. Vamos a aplicar masa 1 de la esfera. Perdón, este color no está muy oscuro ahí. Ya. Le voy a poner a la masa 1 de la esfera masa 1 y al bloque masa 2, ¿ya? Para que no tengamos tanto subíndice. Masa 1, velocidad 1, más masa 2, velocidad 2, va a ser igual a masa 1, velocidad 1 final, ¿no es cierto? Más, estoy haciendo conservación de cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Masa 2 por velocidad 2 final, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que esta masa 2 es igual a 0 por la velocidad 2, ¿no es cierto? Este término se me va a 0. Esta va a ser mi primera ecuación. Le voy a poner ecuación 1 si quieren, ¿ya? Ecuación 1. Conservación de cantidad de movimiento, ¿no es cierto? De P. ¿Correcto? Ahora me voy a ir a la ecuación 2. Yo puedo hacer también esto lo mismo, hacer conservación de energía y se me va a hacer un poco más larga la deducción, pero puedo trabajar directamente con el valor de E, ¿no es cierto? Si ustedes me dicen acá, E es igual a mi velocidad menos, pongo paréntesis, velocidad 1 final, ¿no es cierto? Menos velocidad 2 final, todo sobre, paréntesis acá, perdón, velocidad 1 menos velocidad 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Y trabajo con esta ecuación y a esto le voy a poner ecuación 2, ¿no es cierto? Esta ecuación 2, acá yo estoy haciendo la ecuación del coeficiente de restitución, ¿no es cierto? En este caso el coeficiente de restitución es 1, ¿no es cierto? Es igual a 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dicen que el choque es elástico, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo acá, esto va a ser 0, ¿no es cierto? Para ir acomodando mis ecuaciones, y esto va a ser 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Esta velocidad 1 la voy a pasar al otro lado, ¿sí? Y voy a sacar el paréntesis, ¿ya? Entonces, voy a colocar acá E por velocidad 1 igual a menos velocidad 1 final más velocidad 2 final, ¿no es cierto? Y esta velocidad 1 final que está con negativo la voy a pasar al otro lado con positivo, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner acá, mejor voy a hacerlo aquí directo y voy a poner más, y acá voy a poner
igual, ¿no es cierto? Perdón. Igual, ¿ya? Entonces, perdón, el igual viene a este otro lado, ¿no? Acá. Igual, ¿sí? Entonces, esta velocidad 2 final la voy a reemplazar acá. La voy a reemplazar aquí, ¿ya? Entonces, tengo mis dos ecuaciones, dos incógnitas que puedo resolver de cualquier forma, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a reemplazar acá y ustedes me van a ir ayudando acá. Masa 1, velocidad 1, igual, perdón, masa 1. Masa 1, velocidad 1 final, ¿no es cierto? Velocidad 1 final más masa 2. Acá voy a poner por y voy a poner paréntesis, ¿ya? ¿Qué tengo que poner acá? E por B1 más velocidad 1 final, ¿no es cierto? ¿Sí? Cierro mi paréntesis. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Solamente despejar velocidad 1 final, ¿sí? Entonces despejo la velocidad 1 final y ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar, este término lo voy a pasar al otro lado y voy a factorizar a la vez, ¿ya? Masa 1, velocidad 1, más, fíjense, voy a multiplicar y lo voy a pasar, pasaría con negativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Menos masa 2, E por B1, ¿no es cierto? ¿Sí? Van siguiendo, ¿no? Igual, ¿qué me queda acá? Voy a factorizar la velocidad 1 final, paréntesis. ¿Qué me queda acá? Masa 1 más masa 2, ¿no? ¿Sí? A ver, masa 1, velocidad 1, factorizo masa 2, velocidad, ¿sí? ¿Estamos bien? Ahora despejo y dejo solita la velocidad 1 final. ¿Y qué me queda acá? Acá voy a poner una línea para seguir trabajando acá. ¿Qué me queda acá? Me queda que mi velocidad 1 final. Y acá puedo reemplazar mis datos, ¿no es cierto? ¿Puedo factorizar la velocidad 1? Sí, la velocidad 1 es 9.6 metros sobre segundo. La voy a factorizar acá por masa 1 menos masa 2, ¿no? Masa 1 es 0,51 kilogramos menos masa 2, es 1, ¿no es cierto? Menos 2.04 kilogramos, cierro paréntesis, dividido, paréntesis acá, 2.04 más 0,51, ¿no? 2.04 más 0.51, uy, perdón, 0 le voy a poner porque ayer me reclamaban que no le ponía el 0. Todo esto está en kilogramos, ¿no es cierto? Cerramos acá y esto es kilogramos. Vamos a... ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me sacan ese valor, por favor? Menos 2.37. Velocidad 1 final, entonces acá me dicen que es negativo, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Menos 2.07. 37. 37. 37, ¿ya? 2.037 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué me dice eso? Me dice que la esfera va a rebotar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora sacamos la velocidad 2 final. ¿Cuánto sería mi velocidad 2 final? La tengo despejadita acá, ¿no es cierto? Velocidad 1, velocidad 2 final. Ahorita nos vamos a ir a graficar allá.
Velocidad 2 final sería velocidad 1, que es 3.96 metros sobre segundo, más, ¿dónde está? Más velocidad 1 final, que sería menos 2.37 metros sobre segundo, ¿no es cierto? ¿Eso cuánto me da? Eso me da... 1,59. ¿Ah? 1,59. 59 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a ir acá a la gráfica. Fíjense, acá esta esfera llega con una velocidad en este sentido, ¿no es cierto? Llamémosle acá, llega con esta velocidad 1, ¿no es cierto? 1, y rebota, porque es negativa, ¿no es cierto? Vamos a poner así, velocidad 1 final, ¿no es cierto? Velocidad 1 final, ¿sí? ¿Correcto? ¿Y qué pasa con el bloque? El bloque adquiere una velocidad 2 final, ¿no es cierto? Una velocidad 2 final de positivo. Entonces el bloque se va a mover en este sentido, ¿no es cierto? El bloque de estar en reposo va a empezar a moverse en este sentido, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende la gráfica? No soy muy experta para el lapicito todavía. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, se entiende. Fíjense, hemos hecho un ejercicio de coeficiente de roce parcialmente elástico, después hemos hecho uno inelástico y ahora estamos haciendo uno elástico, ¿no es cierto? Cuando se conserva la energía. Entonces ustedes, a modo de comprobar, por ejemplo, con estos resultados que hemos obtenido, pueden hacer la conservación de energía, ¿no es cierto? Entonces ustedes lo que pueden hacer es decir, acá, por ejemplo, energía cinética 1 más energía potencial 1 va a ser igual a energía cinética final 1 más energía cinética final 2. Y tendría que darme, perdón, energía potencial. Tendría que darme similar, tendría que darme casi igual, ¿no es cierto? Estos resultados con estos datos tendrían que darme similares a esto de acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que mi coeficiente de restitución es 1, ¿no es cierto? Si yo entro a comprobar, yo tendría que hacer esto y tendría que darme similar, ¿no es cierto? O casi igual, porque como no estoy trabajando con todos los decimales, puede haber pequeñas variaciones, ¿no es cierto? Pero tendría que darme los valores similares, ¿no es cierto? Entonces, puedo sacar yo mi energía cinética 1 acá, ¿no es cierto? Va a ser con estos datos, ¿no es cierto? Con estos datos de acá, ¿sí? Con estos datos de esto, de antes del choque y después del choque, ¿ya? Con estos datos de acá, ¿sí? Velocidad 1, ¿sí? Energía potencial 1, ¿sí? Iniciales y finales para ambos, ¿no es cierto? Para la esfera y para el bloque. Acá yo tengo que trabajar para la esfera, o sea, todas mis condiciones iniciales, ¿ya? Para la esfera y para el bloque, para la esfera y para el bloque, y tendrían que igualar, ¿ya? Entonces acá yo les voy a poner que tienen que hacerlo. Acá mis condiciones iniciales. Esfera y bloque. Y finales igual, ¿ya? Iniciales y finales. Datos iniciales y final, ¿ya? ¿Correcto? Entonces tendrían que hacer ustedes su conservación de energía acá. Mi energía cinética para la esfera, mi energía para el bloque, mi energía cinética final para la esfera y mi energía final para el bloque, ¿ya? En ambos casos tienen que hacerme lo mismo, ¿ya? Entonces, si se conserva la energía, tendría que darme esto similar, ¿ya? Entonces, para la esfera y el bloque, ¿cuáles son mis condiciones iniciales acá? Por ejemplo, el bloque no va a tener ni energía cinética ni potencial, ¿no es cierto? Inicial, está en reposo, no tiene altura, ¿no es cierto? La esfera solamente tiene energía cinética, ¿no es cierto?
y luego después del choque solamente tienen energía cinética, ninguno tiene energía potencial, ¿no es cierto? Entonces, solamente sería para la esfera y el bloque cinética y cinética acá, ¿ya? Esto sería 0. Ustedes lo pueden comprobar y tiene que darles aproximadamente lo mismo, ¿no es cierto? Este valor de acá tiene que ser igual al de acá, ¿ya? ¿Correcto? ¿Se entiende ahí bien? ¿Se maneja bien? Sí, sí, ingeniera. Sí. Ya, vámonos ahora a hacer otro ejemplo. ¿Está entendido esto? Por ejemplo, acá yo les puedo poner la distancia que recorre, la altura que sube la esfera, ¿no es cierto? Podemos hacerlo si yo les digo, después de que rebota, ¿qué altura sube la esfera? Entonces tiene que hacer energía potencial y energía cinética, conservación, ¿no es cierto? ¿Va a rebotar hasta la misma altura? No, porque tiene otra velocidad, ¿no es cierto? Mi velocidad 1 final, por ejemplo, es 2,37, entonces no va a llegar a la misma altura, ¿no es cierto? Si yo elevo al cuadrado y multiplico por la masa, mi energía va a ser menor, entonces no sé hasta qué altura va a llegar, pero va a volver a subir, ¿no es cierto? ¿Correcto? Yo puedo decirles qué altura alcanza la esfera después del rebote, cuánto sería, por ejemplo, hacen solamente conservación de energía, ¿no es cierto? Acá tendrían que hacer ustedes masa por gravedad por Y1, por decirles un caso, para aclararles, por si vendría una pregunta así en su examen, igual acá que tendrían que tener un medio de la masa. ¿Por qué velocidad? ¿Qué velocidad tienen que poner acá? Tienen que poner, por decirle, los menos 2,37. Como es al cuadrado, se vuelve positivo, ¿no es cierto? Todo esto es al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces de acá me sacarían qué altura vuelve a rebotar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué altura llega a subir la esfera, ¿no es cierto? Entonces se les puede preguntar varias formas, varios casos acá, qué distancia recorre el bloque, en qué tiempo se detiene, ¿no es cierto? Se les puede poner un coeficiente de fricción, como hemos hecho en el anterior ejercicio, ¿no es cierto? Acá se les puede poner cinemática, se les puede poner dinámica, se les puede poner fricción, se les puede poner el ángulo, ¿no es cierto? ¿Qué ángulo se desplaza también, ¿no es cierto? Quedamos ayer, ¿sacaron el ángulo ayer? ¿El ejercicio lo terminaron de hacer del ángulo? Ya me acuerdo. Decía que calcular el ángulo. ¿Lo terminaron de hacer el ejercicio que quedamos a medias ayer? ¿Ah? Sí, pero no sé si salió bien. ¿Lo sacaron o no? A ver, digan la verdad. Salió 69,03 grados. Ya, a ver, vamos a ir a revisarlo. Vamos a ir, ahorita me voy a ir a ver ¿cuál ejercicio era? No me acuerdo, pero era uno de estos. Era el número 7. El 7, ¿no? Sí, calcular el ángulo con respecto a la vertical que se desplaza la cuerda, ¿correcto? A ver, vamos a ir a la pizarra un ratito. Sacamos este era un choque plástico, ¿no es cierto? A ver, vamos, ustedes me van a dictar acá. Me voy a ir a compartir, me voy a ir a la pizarra. Ya, ustedes tenían lo siguiente, vamos a ver. Vamos a tener acá. Tenía acá la velocidad de la bala. Y luego teníamos, a ver, vamos a verlo más o menos acá. Lo voy a poner con otro colorcito acá. Ya la bala está incrustada acá, se la voy a poner con otro color, ¿no es cierto? ¿Sí? Ustedes acá han sacado esta altura, entonces acá ustedes al sacar esta altura, ¿no es cierto? Han sacado esta altura acá, llamémosle Y, ¿no es cierto? Perdón. Han sacado esta altura acá Y.
acá ya han hecho con este cuerpo sube, ¿no es cierto? De acá hasta acá. Y acá hacen conservación de energía, ¿no es cierto? Acá van a tener una energía cinética. Y acá van a tener una energía potencial, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá el cuerpo se incrusta, ¿no es cierto? Y decíamos que era un choque plástico, ¿no es cierto? Un choque o colisión plástico, ¿no es cierto? O inelástico. Acá estaba la bala, ¿no es cierto? Acá se incrusta el choque plástico y luego sube, ¿no es cierto? Y luego acá vamos a hacer que cuando sube, ustedes tenían que sacar esta altura, han sacado por conservación de energía, ¿no es cierto? Primero hemos hecho acá, masa 1, velocidad 1, más masa 2, velocidad 2, igual a masa 1 más masa 2 por, acá tenemos que poner paréntesis, velocidad final común, ¿no es cierto? Es un choque plástico o inelástico, que decíamos, ¿no es cierto? Entonces sacamos la velocidad final, tengo todos estos datos, esto es 0, ¿no es cierto? ¿Cuánto le salía su velocidad final? ¿Ya la tienen ustedes ahí? Díctenmela. 4,88 metros sobre segundo. ¿Perdón? 4,88. 4,88 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho por conservación de energía, acá tenemos una energía cinética, una energía cinética que va a ser igual a una energía potencial, ¿no es cierto? Energía potencial, pero ya de ambos bloques, porque los bloques ya van en forma conjunta, ¿no es cierto? ¿Sí? Ustedes acá ya la esfera está junta, entonces ya tienen, ¿sí? Entonces ustedes van a tener acá, ¿qué? Van a tener un medio por masa 1 más masa 2, cerramos paréntesis, por la velocidad final común, ¿no es cierto? Velocidad final común al cuadrado, que va a ser igual a la masa 1 más la masa 2 por la gravedad por la altura, ¿no es cierto? Entonces, con eso ustedes han sacado esta altura, ¿no es cierto? Esto se hace 0, esto se elimina, entonces tienen ya la altura. ¿Cuánto les salió esa altura? ¿Y? ¿Cuánto les ha salido esa altura? A mí me salió 1,22. Perdón, acá esto es al cuadrado, ¿no es cierto? Esto es al cuadrado. Entonces ustedes tienen que sacar esta altura. ¿Cuánto les daba esta altura? ¿Mm? ¿Perdón? ¿Cuánto les da esa altura? 1,19. 1,19 metros, ¿no es cierto? Y esta altura total era 1,9, ¿no es cierto? Esta altura era 1,9 metros, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? Que es esta misma, ¿no es cierto? 1,9. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a sacar acá? Lo voy a marcar. Entonces, ustedes van a sacar esta altura, ¿no es cierto? Más o menos acá. Como tienen esta altura, van a sacar esta de acá, ¿no es cierto? Entonces, esta altura va a ser 1,9 menos 1,19. ¿Cuánto es eso?
1.9 menos 1.19. 0,7. 0.7. ¿Sí? Con todos los Entonces ahí decimales. forman su triángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahí forman su triángulo rectángulo y sacan lo que les pedía era el ángulo, ¿no es cierto? Les pedía este ángulo alfa, ¿no es cierto? Entonces fíjense, ustedes forman su triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Vamos a suponer que está acá, ¿sí? Tienen este lado, tienen este lado de acá y tienen la hipotenusa, ¿no es cierto? Acá lo vamos a completar el triángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué función aplican ahí? ¿Qué función han aplicado acá? ¿Ah? Coseno. ¿Ah? Coseno, ¿no es cierto? Coseno. Coseno de alfa va a ser igual a ¿qué? A 0,7 dividido Sobre 1.9, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es coseno de alfa, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, el ángulo es el arco coseno o el coseno a la menos 1, ¿no es cierto? Sí. A la menos 1 de esto de acá, ¿no es cierto? 0,79 sobre 0,19. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da el ángulo? .38. Este valor les da .38. Ya. ¿Y el 60. ángulo cuánto les da? Ah, no, el ángulo total. 68.38. Ah, no, perdón. Esto lo voy a colocar así para que ustedes lo manejen completo. 0,7 dividido 0,37. Ahí. 0,37. Sí. Ya. ¿Y el ángulo cuánto me decía que les daba? 68.38. 68,38. El ángulo les da 68,38 grados. ¿Dice, no es cierto? Este ángulo Sí. de acá. Entonces, este ángulo alfa les da 68,38 grados, ¿no es cierto? Fíjense, acá hasta podemos aplicar trigonometría, ¿no es cierto? Podemos aplicar todos los conceptos, ¿no es cierto? Podemos aplicar conversión de unidades, podemos aplicar trigonometría, podemos aplicar vectores, podemos aplicar conservación de energía, cantidad de movimiento. O sea, si ustedes se dan cuenta, vamos aplicando casi todos los conceptos adquiridos ya en las otras unidades, ¿no es cierto? Vamos ya acoplando nuestros conocimientos, nuestros saberes, ¿no es cierto? ¿Correcto? En esta unidad, ¿sí? ¿Correcto? Ingeniera, el valor de 0,7, ¿cómo lo sacó? 1.9 menos 0.7 es lo que me han dictado, pero parece que no es ese, ¿no es cierto? A ver. No, quiero saber cómo lo sacó nomás. 1.9 menos 1.19. Menos 1.19. 0.71 sería. O sea, es la longitud total menos los 0.19 de acá. Acá se lo coloco, por favor. Acá se lo voy a colocar. Esto es 1.9 menos 1.19. Esto de acá, lo que hemos sacado acá, es 1.19. Esta altura. ¿Sí? Esta altura y la restamos con el 1.9, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Y ya lo eso me da entendí. 0.71 me da, pero no importa, 0.7 ya. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se maneja bien? Sí. ¿Ya? Entonces, por favor, esta sería nuestra última clase. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, sus ganas de aprender, de apropiarse de los conocimientos. Entonces, están trabajando perfectamente con Eduardo. Con eso terminamos, cerramos nuestras clases, ¿ya? Muchísimas gracias. Un placer haberlos tenido, ¿ya?
Se cuidan, por favor, se cuidan mucho. ingeniera. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.